El poder tiende a contar la historia desde su conveniencia. Yo no me robé el material sigue en Cuba, el negativo de la película y las copias positivas que tiene la película siguen en Cuba. Hoy creo que estamos un poco más solos, ¿no? Estaba detenido por contrarrevolucionario. Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución. El por qué lo hice ahora realmente tiene mucho que ver con que yo tuviera el material, con que esperáramos puntualmente que se cumplieran los 50 años, sobre todo porque legalmente nos facilitaba mucho el trabajo, ¿no? Fue un trabajo que antes de acometerlo estuvimos reforzándolo, blindándolo legalmente, previendo que, por ejemplo, que o su publicación íntegra o la realización de la película pudiera ser bloqueada por temas de derecho, etcétera, cosa que ya la tenemos muy protegida al respecto. Tiene que ver también con que llegar el confinamiento, se bloquearan, o sea, a raíz del COVID, llegara el confinamiento, se me bloquearan otros dos proyectos en los que estaba trabajando y ya tenía el tiempo perfecto para empezar a hacer esta película, que la monté en la sala de mi casa. Luego, la importancia que tiene es su vigencia, creo. Primero, el rescate de la memoria histórica, ¿no? El poder tiende y ya hablo de poder en general, el poder tiende a contar la historia desde su conveniencia. Y cuando un poder se extiende tanto en el tiempo, pues llega a tener un control absoluto de la difusión de la historia. Y el caso Padilla, por ejemplo, es un caso que ocurrió un año antes de que yo naciera y vine a saber de eso en los años 90 cuando me leí por primera vez la autobiografía de Padilla, La mala memoria, terminando la universidad, o sea, 20 y tantos años después. Y hoy cobra más vigencia que nunca. Hoy están ocurriendo casos Padillas. Creo que la única diferencia es que si aquella vez la vanguardia intelectual progresista del mundo se dirigió a Fidel Castro en una carta de protesta muy sólidamente firmada por grandes nombres, hoy creo que estamos un poco más solos, ¿no? Y poca prensa se hace eco de lo que está ocurriendo en Cuba, que ya no es un Padilla, hay muchos Padillas. Hace poco se dio el caso de jóvenes periodistas que los obligaron a renunciar a formar parte del staff del medio El Toque y casi que les obligaron a hacer una autoconfesión pública, una renuncia pública a cambio de no someterlos a un proceso judicial. Creo que la importancia está en su vigencia. Pero mi juicio no está en la película. Yo, aprovechando que tenía este material, decidí hacer una película únicamente con material de archivo, usando esto como columna vertebral dramática, obviamente estructurándolo, limpiándolo, editándolo, porque es un material que dura casi 3 horas. La película en total, ese material y el resto de los materiales que usé dura 1 hora, casi 20 minutos. Mi postura fue usar esto como columna vertebral dramática de la película e ir saliendo y entrando de ese recinto, contando un poco cómo este hombre llegó ahí a través de argumentos cercanos a la época, de documentos cercanos a la época, gráficos, audiovisuales, gráficas creadas por nosotros también, obviamente. Ir contando un poco la historia de por qué Padilla está ahí, cuando él menciona nombres, menciona publicaciones, irlo ilustrando, ¿no? De alguna manera, porque nuestro objetivo era que no se acercara al caso Padilla a la gente que habitualmente estaba interesada en el caso Padilla, sino que gente que incluso no supiera ni dónde está Cuba, conectara con el material y entendiera un poco de qué está hablando este hombre. Es un enfoque, no voy a decir neutral,
pero sí asumí íntegramente mi profesión de cineasta, ¿no? De no emitir juicios, sino el contar una historia. Contar una historia con giros dramáticos, es una película ante todo, ¿eh? Esto no es un acto de denuncia política ni nada por el estilo. Es una película en 3 actos, bastante clásica en ese sentido, aunque visualmente no sea muy típica, en la que hay gente que ha llegado a pensar que es un actor interpretando a Alberto Padilla, de lo dramático que resulta, ¿no? Es casi shakespeariano. Quise trabajar con material de archivo y no entrevistar a nadie. Tenía la oportunidad de entrevistar a Belkis Cusa, a Martínez, a propio Vargas Llosa, que gente que estuvo involucrado al caso y está viva aún, pero decidí no hacerlo. Yo lo he dicho otras veces, porque cuando recurrimos al pasado muchas veces somos muy selectivos, ¿no? Con los momentos que contamos. Eso fue otra condicionante, ¿no? Que ya todo el que lo vivió y decidió hablar sobre ello lo hizo a su manera. Ya la versión de todos ellos está expuesta. Hay cosas que decidimos olvidar y ni siquiera la recordamos, o la recordamos de otra manera. Entonces preferí acudir a archivos cercanos a la época. Y sí, hay intervenciones vitales como la de Jorge Edwards, Cabrera Infante, muchísima gente, Cortázar, Gabriel García Márquez, que no hablan directamente del caso Padilla, pero sí crea un contrapunto entre ellos sobre el papel del intelectual en una sociedad. Y sí, documentos gráficos en los que todos ellos hablan directamente del caso Padilla, tanto Cortázar como García Márquez, como Vargas Llosa. Y también no tenía mucho archivo cubano de la época, de intelectuales cubanos hablando del caso Padilla. Es impensable, eso no existe. ¿Se puede ser poeta en Cuba? Ojalá un día el negativo llegara a mis manos, se pudiera reconstruir y rehacer la película a partir del negativo original. Ojalá.